of War. Con el nuevo estreno de esta mítica y gloriosa saga, y más con la nueva versión para PlayStation 5 a 4K en 60 FPS. Y es que aparte, es un top que ya tenía ganas de hacer desde hace ya un poco de tiempo, pero no había la ocasión, y ahora con esta nueva versión, sí, creo que ya se habrán dado cuenta que estoy usando este juego como excusa para volver a subir God of War 2018. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a ver las armaduras más poderosas, las más fuertes y las mejores? O quizá no. Cabe decir desde ya que en este juego no existe como tal la mejor armadura. Todo depende de tu estilo de juego y de cómo mueva los dedos. Qué mala elección de palabras. Con el control, maldito pervertido. Pero antes de comenzar te tengo una pregunta. No es necesario que comentes, simplemente recuerda tu elección y veremos si acertaste. En el video anterior mencioné a esta chica muy conocida entre los fanáticos. ¿Recuerdas acaso cuál es su nombre? Al final del video te diré la respuesta correcta. Y bien, creo que ya podemos comenzar. Yo soy Lohan y tira el pinche top. Armadura de Ivaldi. Era lógico que deberíamos comenzar por la armadura quizá más conocida y adorada por muchos. La armadura de Ivaldi es un set de pecho que te da ventajas adicionales muy buenas, sea como aumentar principalmente la fuerza, además de que suele tener un plus de habilidad pasiva que se basa en regenerar tu barra de salud constantemente. De esta armadura hay 3 variaciones que suele costarnos un raro líquido, o la neta no tengo ni idea de qué sea, pero es un tipo raro de ítem que se lo encontraremos en el reino de Niflheim. Con dicho ítem podremos tanto comprar como mejorar nuestras armaduras malditas de Ivaldis. Estas 3 variaciones cuentan con distintos bonos de potenciación que no suelen ser muy diferentes, pero pueden ser muy importantes para los jugadores más vicios. En primera tenemos a la armadura maldita de Ivaldi, que no se basa más que en 2 sombreras con muñequeras que le hacen lucir al Kratos sus buenos cuadritos. Este en específico te da un bonus de fuerza, rúnico y defensa. La segunda, conocida como la niebla mortal de Ivaldi, es la más cara y solo te da la mitad de la madre anterior, o sea una sola hombrera con guantelete. Pero bien, esta según yo la mejor de las 3 porque te mejora tu fuerza, los ataques rúnicos, la defensa y por supuesto la vitalidad. Y por último tenemos a la armadura de niebla infinita. En mi opinión esta es la peor de las 3, pero cada quien, ¿no? Esta en específico te mejora la fuerza, defensa y vitalidad. El de verde me la muerde. Armadura de Valkyria. En el puesto número 4 está esta armadura de las jefas más perras de todo el juego. Es decir, con unos cuantos como facheros, todas caerán re fácil. Pero bueno, no solo son las enemigas más difíciles de vencer y nos darán buenas recompensas, sino que también te aportan lo que es, en mi opinión, la mejor armadura de todo el juego. Al menos en la primera pasada, aunque me parece que también puedes mejorar o tener una versión plus de esta armadura en la segunda partida, al igual que la de Ivaldi. Pero no quiero llenar el video de armaduras plus, por lo que dejaré como los últimos puestos a estas. Bueno, esta armadura se conseguirá al destruir y darle en la madre a todas y cada una de las valquirias. Las piezas que te dan son al azar. Una te dará la pechera, otra la pancera, los brazaletes y así. Esta es la mejor armadura porque literalmente te potencia todas las características. Bueno, quizás no todas, pero sí gran parte, como podrían ser la fuerza, rúnico, defensa, vitalidad y reutilización. Esto último no tengo muy entendido para qué es o por qué, pero bueno. Además de esto, tiene su pasiva que se basa en desencadenar un aura imparable con cada golpe. Si quieres poner a tu Kratos aún más malote, derrotar a Baldur, etc., deberías considerar esta armadura en tu primer partida, que equipada con unos buenos encantamientos serás más que una bestia bien chiluda. Armadura real de Sindri. Al comenzar el New Game Plus podemos ver que poseemos nuevas mejoras y aptitudes que deberemos desbloquear. Y claro, nuevas armaduras que en teoría superan a todas o al menos la mayoría de las comunes que vemos en nuestra primer partida. Una de las mejores sin duda sería la armadura real de Sindri, a la cual considero personalmente como mi segunda armadura preferida visualmente, porque admitamos que ese tono blanco es hermoso. Las sombreras sí están medio culebras, pero es hermoso. Esta armadura es más que todo dedicada para la defensa. Si es que tenía que abarcar de todo en este video: velocidad, vitalidad, rúnico y también defensa. Un aspecto súper importante en este juego pero que muchos dejamos de lado. Esta es una de las armaduras, como ya dije, más vistosas por ese color blanco, que es un color que la verdad no habíamos visto antes en la saga. O no recuerdo que la hayamos visto antes, pero bueno. La armadura del enano con problemas de hipertensión, además de subir enormemente la defensa, nos da una especie de barrera mientras se usa un ataque rúnico de ataque o mientras recoges pastillas paracetamol. Armadura de Ares.
Avanzando un escalón hacia arriba tenemos otra de las armaduras disponibles en el New Game Plus y que es exclusivamente de este modo. Y como muchos sospechaban, principalmente por ser la armadura de Ares, sí, esta es la armadura más desenfrenada, al menos por las ventajas que te brinda. Y esto es aumentar la furia espartana, multiplicando bastante la fuerza y el poder que soltará Kratos. Aunque lo malo sería que la barra se vuelve bien chiquita, demasiado diminuta si me lo preguntas a mí. Pero esto tampoco es una desventaja tan grande que digamos. Yo soy el güey que está exagerando. Pero esta armadura te permite recargar la barra de furia muy rápido. Es decir, se te gasta rápido, pero igual la recargas bastante rápido. Porque si no, esta maldita armadura estaría demasiado power glow. ¡Hijo de su puta madre! ¡Estoy mamadísimo! Esta armadura la conseguiremos después de matar al dragón de Baldur. Cada una de estas armaduras presentadas en este video, sin excepción, tienen ranuras extra para colocar encantamientos que te vuelven mucho más fuerte. Aún es por eso que no se puede decir cuál es la mejor armadura, porque no existe. Es un invento del gobierno para controlarte y cerrar tu mente mientras te viola. Chinga. ¿En qué estaba? Sí. Esta armadura es la indicada si lo que te gusta es atacar como un descarado suicida. Armadura de Zeus. En el puesto number 1 está la más poderosa y la mejor armadura del juego. Definitivamente esta es una bestia a la hora de equiparla. La armadura de Zeus es la mejor en cuanto a características de combate nos referimos, aunque tiene una enorme pega, una pega que te limita mucho. Esta armadura sí, es sumamente poderosa y puedes hasta derrotar a Sigrun con solo unos cuantos segundos, pero Sigrun también puede darte en la madre con unos pocos segundos, ya que esta armadura te disminuye muchísimo la vitalidad. La vida es algo que te puede quitar fácilmente con menos de 5 golpes en caso de Sigrun. Si te sabes mover y esquivar, puedes equipártela, aunque claro, este título a comparación de los clásicos God of War es un tanto más predecible, y si a veces puedes bloquear o esquivar ataques, se vuelve confuso, pero nada que la práctica y horas de dedicación no arreglen. Vistosamente no es la gran cosa, es una armadura equipada con un diseño igual que la de Ares, solo que de color plateado, por si quieres un pequeño consejo y si eres un novato en esto, porque realmente cualquier jugador veterano conoce que el mejor aditamento para esta armadura es el talismán de los reinos, con el que puedes ralentizar el tiempo y darte unos pocos pero valiosos segundos para destruir a todos tus enemigos. Al final decides tú, quieres ir seguro pero decidido a romperles la cara o mejor, mejoras aún más tu fuerza con talismanes de poder y ataques sacrificando tu defensa y terminas por matar a todos a la vez. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Creo que ya son muchos pelones blancos por ahora. Al final tú tienes la última palabra y puedes decirme cuál de estas armaduras es la mejor para ti. ¿Cómo sería tu propio top? Y respecto a la pregunta del inicio, la respuesta es la C. Esta tipo odiada por legiones enteras se llama Malti. Espero que hayas acertado. Y sobre todo, ya te sabes lo demás. Que si te ha gustado este video, que sé que te encantó, creo, puedes suscribirte para no perderte las tonterías más irreverentes del anime y los videojuegos en mi canal, el paraíso de todo buen friki. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram para poder conocer las novedades de absolutamente nada. Bueno, es que realmente no publico casi nada, pero prometo hacerlo más seguido. Pero bueno, supongo que ya eso fue todo lo que tenía que decirse. Y se dijo. Yo soy Lohan y nos vemos hasta la próxima visión. Bye.